Recordarles nuestro canal de YouTube, República Política, a lo que le pedimos amablemente. Primero, encender la campana de notificación, suscribirse, darle like y comentar cada video. Para nosotros es importante conocer tanto el feedback y la retroalimentación que ustedes nos puedan dar. Ustedes son alguien muy especial y primordial para el éxito de este programa. Simón. Así es, suscríbanse a nuestro canal República Política, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos cada semana y denle like y comenten. Para nosotros es un gran placer trabajar para ustedes y que ustedes nos puedan apoyar por esta vía. Así es que síganos. Buenas tardes, casi noche, 6 de la tarde, hoy domingo, República Política, su programa de política nacional e internacional, por su canal Teleunión, canal 12, por toda la región del país. Aquí estamos como cada domingo, Emmanuel Rodríguez y Simón Rodríguez, para hablar de temas importantes y darles informaciones en el argot político y del país interesantes. También a veces hacemos nuestro ranking de algunos temas importantes. Y esto es un programa dinámico donde cada uno emite sus opiniones, nos hacemos preguntas y ustedes van a ver la dinámica, los que no lo han visto y los que ya lo han visto. Esperemos que se mantengan ahí conectados con nosotros, recibiendo las importantes noticias que le daremos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Simón. A todos nuestros televidentes, a quienes nos siguen en este espacio, de 6 a 7 de la noche, por Teleunión Canal 12. Señores, complacidos de que nos permitan entrar a sus hogares. En este domingo, que viene cargado, Simón, de mucha información. Me dice Simón que ya tenemos nuevo Código Penal, promulgado por el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. No le gusta le digan licenciado, pero importantísimo para la política criminal que tiene que tener el Estado para darle instrumento tanto al Ministerio Público así como a la sociedad de perseguir los crímenes. No, sí, hace prácticamente una semana que él lo promulgó, pero prácticamente nosotros estamos en medio de la grabación de nuestro programa y entonces hoy queremos hablarle, ya que el domingo pasado no pudimos, ya que teníamos un programa cargado y hablamos de diferentes temas y ya hoy nos tocará hablar sobre ese tema que no nos pudimos tocar en el domingo pasado. También tendremos otros temas importantes, así es que creo que hoy tendremos también lo del Congreso de la Fuerza del Pueblo, que concluyó prácticamente hace una semana en horas de la noche, donde ellos indican que todo fue un éxito, aunque ¿Y cuáles fueron los resultados? se vieron algunas situaciones. Creo que ya han ido dando de algunas circunscripciones quienes van a pertenecer al Dirección Central. Sí, Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Así es. El año que viene le tocará al PRM actualizar su matrícula. Importante. Sí, así es. El PRM que nació en medio de una división y de un problema en la oposición y logró llegar al poder y se ha podido mantener renovando su dirigencia sin mayores contratiempos. Esperemos que no surjan problemas, que se mantengan unidos. Habrá que ver cómo viene la cosa. Hablando de problemas, Simón, donde no está la cosa clara es en El Salvador. ¿Cómo es? Sí, se levantó una diputada, propuso 3 o 4 reformas constitucionales y yo no sé si tú sabes que el Congreso de El Salvador se redujo de 83 a 60 diputados o congresistas. Adivina, Simón. 57 de ellos son del oficialismo. 3 de la oposición. No te tengo que decir que la reforma que se propuso fue de establecer reelección indefinida, quitar la segunda vuelta, colocar la mayoría simple, y eso tomó por sorpresa a muchos, a la sociedad salvadoreña, entiendo que al mundo. Uno sabe que el presidente Bukele, para poder reelegirse, tuvo que interpretar la Constitución. Ahora, él se ahorró ese paso. La reforma, no anunció la reforma. Una diputada se paró, leyó los artículos que quería reformar y en un ejercicio democrático al vapor,
al vapor, no, bueno, pero levantaron sus manos, es un ejercicio democrático, porque son los representantes del pueblo. Se votó por la reelección indefinida. Entonces, el presidente Bukele, tú sabes que tiene su popularidad en 90 y pico %. Sí. ¿Y cómo tú ves ese escenario comparado con el de la República Dominicana? Mira, yo te lo quiero comparar con todo América Latina, porque es, vamos a decir, nuestra microrregión. Nosotros vamos a Venezuela, que es establecido la reelección indefinida, y vemos que el chavismo tiene del 98 ahí. No, y con un presidente que ganó. Que no tuvo que contarle votos ni contar la acta. oposición 70 y el 30. Exactamente, exactamente. También te puedo llevar a Nicaragua, que tiene la reelección indefinida. Daniel Ortega, que había estado, ¿verdad? Los sandinistas sacaron a Somoza, volvieron, entonces retornan en el poder y ahora en Nicaragua hay copresidente. Yo no sé si tú sabías eso. Sí, la esposa de Daniel Ortega es copresidente de Nicaragua. Y en Honduras estuvo por un momento, pero se revocó en el 2017. Pero si tú ves cómo está planteado la parte de cómo un partido único se mantiene en el poder, hay que incluir a Cuba. Cuba tiene del 59 el mismo partido en el poder y con el agravante de que te dicen que no, que ya ellos tienen tope de reelección. Sí, tope de reelección, pero para el mismo partido, reelegirse. Sí. Y al final, yo me hago esta pregunta, comparándolo, como tú dices, con República Dominicana, ¿en qué cabeza cae, Simón, que un presidente se quite poder para no reelegirse, lleve o le encadene o coloque candados a la Constitución y coloque tan difícil el volver a reformar para repetir en el cargo? ¿Qué tiene que pasar en esa cabeza? Quitarse poder, cuando lo que estamos viendo es que se están colocando el poder. Así es, el presidente Luis Abinader dio un ejemplo aquí, cuando reformó la Constitución y no lo hizo para su favor, sino fue para fortalecer más y para que sea más rigurosa la forma cuando se trate de reformarla con el tema que tiene que ver con la reelección presidencial. Todos sabemos que aquí Hipólito la reformó para poderse reelegir. Danilo lo hizo también. No, Leonel la hizo también en el 2010. Sí, todavía no ha terminado. Ellos lo niegan, dicen que no, que fue una reforma para que de ahí se creó los tribunales, pero Leonel no podía aspirar más. Y el hecho de reformar la Constitución le permitió a él poder reelegirse nuevamente. Pero tú pudiste haber puesto una cláusula como se le pusieron a Danilo y se han puesto otras. Claro, exacto. Entonces Danilo es el único que está impedido constitucionalmente, igual que el presidente Luis Abinader. Entonces Leonel forever. No, vamos a ser elocuentes. Como tú muy bien dices, las reformas constitucionales aquí desde el 94, lo que nosotros estábamos buscando con la reforma del 94 era quitar fuerza y poder a unas reelecciones indefinidas, como las tenía Balaguer en el 2003, fue 2002, porque fue con el fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer. Se pasó un día antes de su muerte, la reelección, y ese ha sido el error histórico que el mismo Hipólito Mejía ha asumido. Él lo admitió. Claro, y bueno, la reforma constitucional de enero del 2010 habilitó a Leonel Fernández para después del 2016, para después de las elecciones del 2012, aspirar nuevamente al 2016. Habilitó a Hipólito también. Habilitó a Hipólito. Hipólito en ese momento no fue partícipe. Bueno, el que habilitó a Hipólito fue Miguel Vargas. Exacto. Que le dio la llave a Leonel de la reelección. Así es. Bueno, y todos sabemos lo que pasó. Pero ¿qué hizo Danilo Medina con el PLD? Se fueron a Juan Dolio, a Metro, se bebieron una piña colada, seguro, y dijeron, aquí vamos a pasar la reelección. Y solamente hoy escuchamos los llantos de Leonel. Mira, tú sabes que volviendo a El Salvador, Nayib Bukele tiene, la verdad, una popularidad muy alta. No se puede negar que te tengo una pregunta. La población está muy contenta con el trabajo que él está haciendo, sobre todo con la delincuencia. Seguramente en Venezuela también están contentos. No, ahí es diferente. Pero escúchame, ¿por qué es diferente? ¿Cómo que Maduro sigue en el poder. Sigue en el poder, pero
todo el mundo sabe que se hicieron elecciones las cuales no fueron democráticas. Pero Ahí en lo- Cuba sigue el régimen de ahí, castrista ahí también. y, Pero y Daniel Ortega sigue en en el Nicaragua. caso de Bukele, tú puedes ver que él tiene el apoyo Ah, popular que no lo tienen los demás. ahí viene esta pregunta. Entonces, ¿cómo tú que eres politólogo y abogado de formación, cómo nosotros podemos diferenciar cuando hay una democracia y cuando hay una autocracia? Porque lo que acaba de hacer Nayib Bukele es colocarse más poder. Entonces, al final, Ahí va. yo estoy de acuerdo contigo. El hombre tiene la aceptación porque es verdad. El plan de él de seguridad ha funcionado. Ahí yo iba ahí, no me dejaste terminar la Escúchame. idea. En realidad él tiene la popularidad, pero porque la tenga, tú no puedes estar cambiando las reglas de juego cada vez que tú quieras. Entonces ahí es donde viene. Ya él lo hizo una vez, tú puedes cambiarla porque el presidente Luis Abinader lo hizo, aunque lo haya hecho para beneficio de la democracia y no a Sí. favor de él. Tú tal vez llegas al poder y tú entiendes que eso no está bien. Tú puedes, vamos a reformar esto y vamos a ponerlo así, porque yo creo, pero no sigas, porque ya entonces tú lo que estás es jugando con la democracia y jugando con el juego, con las reglas de juego Yo te quiero dar a tu dos datos. favor. Yo te quiero dar dos datos. Equiparando distancia, República Dominicana con El Salvador. Con el crecimiento económico, nosotros tenemos 5,5 en promedio desde el 2020 hacia acá. El Salvador tiene 1,8 en promedio. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista económico, es un reto todavía que le queda al presidente Nayib Bukele, es hacer crecer a El Salvador. Bueno, tú me dices, bueno, vamos a resolver un problema a la vez. Lo compro. Pero la pobreza y el índice de desarrollo humano que lleva El Salvador te dice que es un país todavía que necesita mucha inversión, mucha atención. Y mi temor es que si no es por la vía institucional, ¿cómo Nayib Bukele va a poder sostener el éxito en el plan de seguridad? Solamente esa pregunta. Yo creo que tú me respondas, por favor, cómo, si no es por la vía democrática de las instituciones, cómo él va a poder sostener el éxito que ha tenido su plan de seguridad. Bueno, tú sabes que hasta ahora él ha podido controlar lo que es la seguridad, le metió, como decimos aquí, mano a las bandas. Y yo creo que él, como tú dices, tiene ahora que enfocarse en otros temas de importancia para el país, como es el crecimiento económico, tal vez si tienen alguna deficiencia en educación. Sí. Y las deficiencias que pueda tener el país. La cantidad de pobres, Simón, sobre 40 y pico %. Mira, las poblaciones, a pesar de que los políticos, prácticamente todos, para no englomerarlo el 100%, vamos a poner el 99.9 para no abarcar todo, te prometen de todo. Sí, en campaña se promete todo. Tú no puedes decirle a una gente que yo no te voy a resolver el problema, porque entonces la gente decía, pues entonces, ¿para qué voy a votar por ti? Entonces, Sí. tú mismo no le vas a decir a la gente, no, yo no te voy a resolver Dicen el que problema. Guillermo Moreno bailó dembow en la campaña. O sea que cualquier cosa se puede Tú ver. nunca en la historia del mundo has visto a alguien que, miren, señores, yo quiero que voten por mí, pero lamentablemente yo no puedo resolver los problemas que ustedes me dicen. Eso tú no lo vas a ver. Todo el mundo va a decir, ahora, ¿qué pasa? Cuando tú llegas al poder, tú tienes que por lo menos resolver un problema. ¿Qué pasó con el PLD? El PLD, a pesar de todas las cosas positivas que pueden decir que hicieron, no resolvieron un problema del país. Nacional no lo hicieron. Salieron y seguían los apagones, el agua, la inseguridad, el transporte, la educación, déficit en la cobertura de salud. Y un sinnúmero de problemas lo dejaron ahí. Y tú dices, bueno. Son problemas históricos. Son históricos, pero tú gobernaste 20 años, no fueron 4, ni 5, ni 8, fueron 20. Entonces, tú te vas a Brasil, cuando gobernó el actual presidente Lula da Silva, claro. Él pudo reducir lo que era la pobreza. Ese fue el éxito de Lula. Entonces, era ahí y tuvo éxito, y por eso fue su grandeza. Tú vas a El Salvador, este señor acaba con, mejora lo que es la seguridad, y ahí es donde está el éxito de él. Entonces, cada gobierno tiene que dejar una marca, por lo menos, positiva. Este gobierno actual ha ido avanzando, por ejemplo, con el tema institucional. Creo que vamos a conocer a Luis Abinader en la historia como el presidente reformador, institucional. Reformador, y además se está trabajando fuertemente en lo que es el tema haitiano. Sí. Es un problema que no se va a resolver a un 100%, porque
quien tiene un país al lado en una isla, No, y con pobreza y hambre. pero llevarlo a un nivel como se está llevando ahora, Sí. posiblemente sea histórico y sobre todo hasta donde dejaron llegar el problema durante tantos años. El mismo Danilo en 2016 habló de que en la ONU, me parece que fue, decía, no, nosotros tenemos más de 1 millón de haitianos y ellos andan en la calle como quieran y allá se les da trabajo y los policías ni siquiera le piden papel. Entonces tú dices, fue un presidente que está aceptando que fracasó en materia de migración Sí. y que permitió que el país se llenara de haitianos, le dio documentos y todo eso no viene ni siquiera de... Pero oye este dato, viene Simón. de Leonel, viene desde muchos años atrás. Para terminar, Simón, este primer bloque, que nuestros amigos televidentes nos dan siempre la indulgencia de llegar a sus hogares, 1 millón de visas se dieron desde el 2009 hasta el 2020 a extranjeros haitianos. Entonces, señores, vámonos a estos cortos y regresamos con su programa República Política de 6 a 7 por Teleunión, Canal 12. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Retornamos con su espacio República Política. Señores, de 6 a 7 por Teleunión Canal 12 a nivel nacional. Necesitamos, señores, su apoyo y agradecemos su sintonía. Y en el día de hoy nosotros vamos a tocar unos temas interesantísimos. Simón, los presidentes de los partidos políticos, según la parte del determinismo histórico, los presidentes de los partidos deben estar elegidos ahí para llevar a los partidos al poder. ¿O qué realmente hace un presidente de un partido político? Yo creo que los presidentes de los partidos deben, como primera función, intentar llevar a su partido al poder, porque los partidos están hechos para eso. Para gobernar. Para llegar al poder y poder cambiar la vida de la gente por mandato electoral y entonces a partir de ahí hacer los cambios que ellos se programan en su programa de gobierno. Este país ha tenido partidos fuertes, algunos ya prácticamente desaparecidos. Podemos mencionar el caso del Partido Reformista Social Cristiano, que lo fundó Joaquín Balaguer y que fue su presidente histórico. Sí, Balaguer se fue a Nueva York a fundar ese partido. Sí, y Balaguer prácticamente... ¿Tú sabes dónde lo fundó? En Washington Heights, en el Nagle con Diamond Street, eso es la 200, allá en Washington. Ahí está el local histórico del Partido Reformista. Se fue Balaguer, señores, al exilio, a poder constituir un partido. Y ese partido prácticamente gobernó en más Balaguer fue presidente de ese partido. Más de 20 años. Hasta que el cuerpo aguante, señores. Murió siendo presidente del Partido Reformista. Sí. No hubo relevo ahí, Simón. Y luego de que el Partido Reformista Balaguer entregó el poder a Quique Antún. Sí, Quique Antún. ¿Actual? Ha ido en declive al punto tal de que sacó 0, sí. Carlos Morales Troncoso tuvo un momento también como presidente del Partido Reformista, pero Quique Antún, dime, ¿cuánto debe de acumular? Debe de acumular más de 15 años como presidente del Partido Reformista, si uno se pone a sacar cuenta. Si uno también ve, por ejemplo, en el PRD, el PRD histórico de Juan Bosch nace en La Habana, Cuba, en 1939. ¿Y cuándo es que viene? Ángel Miolán. Bueno, Miolán trajo la democracia al país. Sí. Todo el mundo lo sabe. Pero si nosotros vamos a ver, Simón, ¿cuándo fue que Juan Bosch dejó la presidencia del PRD? Cuando fundó el PLD.
en 1973. Así es. Entonces, ¿cuántos años se tiró siendo Pero fíjate, presidente del PRD? fíjate algo, Sí. por eso el PRD era el partido más democrático. Sí. Juan Bosch, luego que salió del PRD, fundó su PLD y él era el presidente Sí. del partido y era el presidente candidato presidencial, igual Balaguer. Sí, sí, Pero sí. cuando tú te enfocas Entonces al Leonel PRD, aprendió bien. el PRD tenía a Peña Gómez como presidente Sí, del sí. partido, pero tenía Pero otros candidatos pero se presidenciales y alternaba. presidentes. Sí, sí. Y los presidentes se alternaban. Bueno, gobernó Guzmán, bueno, ahora Sí. va Salvador, ahora Sí. bueno, viene Magluta. Y como que no había una ambición por el poder, que como todos los políticos Sí. mayormente tienen, Peña Gómez supo esperar su momento. Que me corría la gente, por favor, si me equivoco, y te pido disculpas, pero aparte de Juan Bosch y Peña Gómez, creo que el doctor Esquea Guerrero, en algún momento, también en algún momento Sánchez Baré, si no sé, creo que fue secretario general, pero tenía una preponderancia lo de la presidencia, bueno, Atoy de Can, Ujú. una preponderancia sobre la parte de la presidencia y la secretaría general dentro del PRD, que era un cargo disputado, porque el PRD en ese momento olía mucho poder. Fueron muy pocos los momentos donde el candidato presidencial Sí. y el Y el presidente del partido eran era el mismo. Bueno, Era muy poco. te muy voy poco. a dar Creo un que ejemplo. solamente Te voy a dar un fue Peña ejemplo. Gómez una vez, Te voy a ya. dar un ejemplo. Todos decían que Atuey de Camps era otro secretario de Estado más, siendo presidente del Partido Revolucionario Dominicano, cuando Hipólito Mejía era presidente. Y hay muchas cosas las resolvía Atuey de Camps siendo presidente del PRD. O sea, que tenía una función, lo que yo me quiero referir con esto, que no debía Atuey revestirse de un decreto presidencial. Miguel fue otro que luego que fue presidente del partido, también fue el candidato presidencial y todos sabemos que luego comencé con el Partido Reformista, que fue un partido Sí. histórico y gobernó por, me parece que 22 años. Bueno, Miguel Vargas cumple Y el PR 16 años, 15 años siendo presidente del PRD. tiene que tener más o menos, no más, debe tener más, Debe tener más. porque creo que en el 2008 ya lo era, y de eso hace 17 años. No, en el 2008 fue el candidato presidencial. Sí. Pero sí, tiene... Así era, creo que era Esquea Guerrero el sí, presidente. el que presidente todavía en ese hasta el entonces. 2011, sí. Entonces, Miguel Vargas ha llevado, igual que Quique Antún, al PRD a A la- 0,4, 0,5%. Pero Simón, el fin de tener un partido no es llevarlo al poder. Bueno, Miguel Vargas hizo una alianza con el PLD. Entiendo que a Miguel le fue bien en términos partidarios, porque pudo colocar muchos cuadros de sus dirigentes políticos, pero luego de ahí nosotros hemos visto que se ha reducido el PRD a su mínima expresión, Simón. Y es como te decía la semana pasada, que una persona que tiene aspiraciones presidenciales, cuando acepta un cargo en el gobierno, muere, porque ya la gente no lo ve con ese perfil presidencial, sino lo ve como un funcionario más. Pasa, como mencionamos algunos la semana pasada, a Miguel le pasó eso, aceptó el cargo de canciller, ya la gente lo veía como un funcionario del gobierno de Danilo Medina y ya no lo percibían como una persona que tenía las intenciones de llegar al poder. Te quiero hacer una pregunta, Simón. Yo creo que tú, por favor, en tu indulgencia, me permitas hacerte esta pregunta tan injundiosa. Asegurar aquí entonces un partido político y ser presidente de un partido político es parte de participar en el pastel del poder. Asegurar Un partido político, o sea, bueno. usted hacerse de un partido Ahora político, mismo- de una membresía de un partido político, usted ser presidente de un partido político significa que usted o está en la oposición con fuerza o en el gobierno con parte del pastel. Lamentablemente, la creación de partidos políticos se ha convertido en un relajo y creo que yo era de los que pensaba que eso debería de fortalecerse para que los partidos, primero, los que están a actuar tengan que sacar un porcentaje Claro. real, si no desaparecen, y los que quieran venir nuevamente nuevos, que también tengan, no sea tan fácil, porque es que ya tenemos 30 y pico de partidos. 34. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces- Yo creo que la democracia con 5, 6, 8 partidos, no más de ahí, funcionan. Sí. Porque ¿qué más? Antes se hablaba de derecha, de izquierda, de centro, de cosas. ¿Cuánta ideología hay en el mundo? Porque Bueno, aquí en República Dominicana solamente hay una ideología y llega al poder. Pero, educarse Simón, a lo suyo. no, lamentablemente, a nuestros amigos políticos que tengan un partido político y lo maneje correctamente, no se ofenda, que no es por usted el comentario. Pero
cuando tú tienes un partido político, por pequeño que sea, y tú recibes esos fondos de la Junta, y le das uso a esos fondos de la Junta, ya tú tienes una parte del Estado. Porque al recibir fondos de la Junta Central Electoral, esos fondos públicos, buen uso o no, pero eso es un tema. Recuerdo que el presidente Abinader propuso reducir en la mitad los ingresos de los partidos políticos para invertirlo en una extensión de la UAS de Santo Domingo Este, del municipio de Santo Domingo Este, y los partidos se opusieron. Entonces, al final, Simón, ¿para qué uno quiere un partido político? Porque ¿para qué necesitan los partidos tanto dinero? Por ejemplo, ese dinero que usó la Fuerza del Pueblo, ¿le sirvió para llegar al poder? No. ¿Cómo lo manejaron? No hay tampoco, no está claro en qué manejan los partidos ese dinero. No sé, la Cámara de Cuentas pasada que debería creo auditar. Que no auditó la pasada. A esta actual veo que ha hecho unas cuantas auditorías ya, o ha movido tal vez algunas de las que quedaron ahí. Y esperemos, porque la verdad es que el dinero que le dan a los partidos debe de estar claro a la gente. ¿Para qué se usa? ¿En qué se usa? Se supone que una parte va a la formación de sus dirigentes. Se supone. Hay que ver cuáles de los partidos está cumpliendo con eso. Hasta ahora hay 3 partidos mayoritarios: PLD, Fuerza del Pueblo y el PRM, son los que se quedan con la gran mayoría de ese dinero. Pero como tú dices, el presidente Luis Abinader pidió que se le quitara la mitad del dinero a los partidos, y fue objetado inmediatamente por la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, quienes decían que ellos irían en desventaja. Yo creo que irán en desventaja ahora, pero si se supone que ellos creen que van a llegar al poder, entonces después lo que van a estar en desventaja son otros. No creo que tampoco eso le dé alguna ventaja, porque si tú recibes 100 millones y yo 100 millones, estamos igual. Pero si te quitan y 50 millones, te quitan la mitad, también estamos igual. Entonces no le veo ventaja a eso. Mira, por ejemplo, yo veo que el Partido Revolucionario Moderno tiene una escuela de formación. Y esta escuela de formación política, José Francisco Peña Gómez, la maneja Manuel Conde. Sí, Manuel Conde, un joven profesional dedicado realmente, porque hay que tener dedicación para tú académicamente manejar en un instituto de formación. Y yo veo que hay mucho dinamismo, pero me da suspicacia que el Partido de la Liberación Dominicana, que su fin fue liberal, porque el fin del profesor Bosch, cuando crea el Partido de la Liberación Dominicana, era oponerse a todo lo que él vio y trabajó con la parte del PRD y hacer un nuevo partido de una casta intelectual superior. Yo no veo al PLD, y te lo digo como una crítica constructiva, incentivando su escuela de formación política. Y yo entiendo que debería ser la más culta. Bueno, esa y Funglode, de la Fuerza del Pueblo. Pero la Fuerza del Pueblo tampoco lo he escuchado en eso. Ellos actualmente han bajado la marcha, porque hay que reconocer que el PLD en aquellos tiempos de Bosch y eso siempre se preocupaban mucho porque las personas que estuvieran ahí fueran personas preparadas, y ellos mismos le daban círculos de estudio. Sí, los círculos de estudio. Y entre otras cosas. Y en otras cosas. Uno de los delegados de Juan Bosch, que hay que reconocer. Sí, pero oye, Simón, lo de los círculos de estudio. En los círculos de estudio, tú tenías que estudiar, no importa la profesión suya. Si colocaban un libro, un folleto, una cosa, tú tenías que estudiar. Pero también otra cosa, no se permitía a los militantes sentarse en los colmadones. ¿Cómo? Sí, usted no podía sentarse en colmadones, ni tener ninguna vida pagana, ni tampoco aguantar infidelidad. Oye, yo no sabía que usted sabía eso. El profesor Bosch era muy estricto. Era estricto, y yo creo que para los tiempos que Bosch promovía eso, estaba muy acorde tal vez con esos tiempos, pero a medida que fue avanzando los años, el mundo fue cambiando. Ajá. El PLD entonces se quedó un poco atrás. Pero yo te voy a decir una cosa. El PLD que vendía vanguardia, el PLD que tenía asignado un compañerito velando que los baños de la Casa Nacional estuviesen con agua, el PLD que salía a vender la misma vanguardia en la calle, el PLD que tenía una disciplina partidaria, que tenía esos círculos de estudio, que todo era meritocracia. ¿Dónde vino, no voy a usar la palabra corrupción, pero dónde vino, ¿verdad? Olvidarse
de esas enseñanzas, ¿dónde tú crees que devino ese problema del PLD? Tú sabes que luego de probar el poder, ¡Ay! ¡Oh! mucha gente se alojó. Sí. Y la verdad es que aunque en el primer gobierno de Leonel no hubo tanto desorden, luego cuando regresaron al poder en 2004, mucha gente se volvió loca, porque dijo, pero acá pasamos por el poder y yo no lo sentí. Ahora yo no lo voy a dejar volver a pasar. Y la verdad es que, siguiendo con lo de los cuadros políticos, el PLD, si no hace el cambio, que luego se abrió un partido ya de masa, tal vez no hubiese podido regresar al poder, porque ya son otros tiempos, ya había cambiado el mundo y para combatir a un PRD, que era un partido de masa y que también estaba en el poder en ese momento, necesitaba abrirse a toda la sociedad, porque lamentablemente tú puedes ser el más teórico, el que más sabe, pero tú vives en una sociedad donde el nivel de educación de la gente es bajo. Pero la pregunta mía, Simón, vamos a llevarlo al tema. El presidente de un partido, ¿qué responsabilidad tiene en todo esto con la conducción del partido, los militantes? Porque ¿qué pasa? Leonel Fernández fue presidente del PLD hasta el 2019. Pero oye lo que te quería decir, para que la gente también no se moleste en los PLDistas. No, pero espérate, tu programa es plural. Aquí puede venir quien quiera que se siente ahí, hablar del PLD, claro. Lamentablemente, el PLD hizo todo al revés. ¿Por qué? Porque como yo te dije, la población tenía baja educación. Entonces ellos, en vez de aprovechar el poder para cambiar al pueblo y convertirlo en personas mejores educadas, lo que hicieron fue que abrieron el partido y dijeron, mejor vamos a parecernos a lo que es el pueblo. Bueno. Entonces ahí se le vino el problema. Entonces prefirieron, en vez de luchar y decir, vamos ahora a tratar de, así como nosotros tenemos estos círculos de estudio, hacer que la población se vuelva más intelectual. No se preocuparon por eso, dejaron la educación así. No, vamos a convertirnos en un partido de masa, que aquí entre todo el mundo, todo el que quiera, y vamos a ir en el poder, que es lo importante. Simón, quiero dejar para el último bloque una información de una encuesta que tuve acceso. ¿Cómo? Sí, vamos a hablar de encuestas, señores. La gente lo quiere. Y vamos, señores, después de estos cortos comerciales. Sí, nos falta mucho todavía. Nosotros no hemos hablado todavía de los presidentes de los partidos que grandes. Ha tenido el PLD. Bueno, espérate, ese es el tema. Ahí viene. Te tengo un dato, Simón, que va a temblar. Así que vamos a estos comerciales y agradeciéndole su gentileza de que mantenga la sintonía. Y regresamos en breve, República Política, por Teleunión, Canal 12. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Bienvenidos nuevamente a República Política. Luego de estos comerciales, como le veníamos hablando, estamos aquí, vamos a hablarle nuevamente sobre los partidos más grandes. Manuel, ¿en qué fue que nos quedamos? Bueno, nos quedamos, Simón. Señores, nosotros vemos un sistema de partido y nosotros decimos, ¿es el destino del PLD lo que le está pasando o lo que ya le pasó al Partido Reformista y al PRD? Esa pregunta yo me la hago. Y si tú evalúas el devenir del PLD, ¿cuántos presidentes había tenido antes del 2019? Y tú dirías 2, Juan Bosch y Leonel. Y luego de ahí, ¿En cuántos años? Interino, bueno, evalúa. Ellos son del 73. 27, 19, 46 años. Sí, dos presidentes. Dos presidentes de partidos. Increíblemente. Y Temo interinamente
para hacer el juego político. Y ahora el expresidente Danilo Medina es el presidente del PLD. Y mire, el PRM tiene apenas 10 años y ha tenido 2 y posiblemente el año que viene ya tenga 3. ¿Tú me entiendes? El PLD en 46, Andrés Bautista. Sí, Paliza, y se espera que Luis Abinader sea el presidente del partido en el 2026, que en 11 años va a tener 3. Y el PLD en 46 había tenido 2 hasta ese momento, el 2019, cuando, asumió interinamente Temo Montaje y luego asumió. Sí, pero te voy a decir una Medina. cosa, para defender al PLD, Leonel no ha bajado todavía a ser presidente de un partido. Entonces, al final, señores, lo que yo le preguntaba a Simón, que Simón no me quiere decir porque Simón tiene el secreto guardado ahí, de por qué los presidentes de los partidos políticos quieren ser vitalicios. Es toda la vida. Oye, dame chance y no es más compañero. Es que el político tiene en los genes lo que se llama un caudillismo. Sí, quieren ser vitalicios para siempre. Para siempre. Quieren ser necesarios, no. Y los que dan el espacio, no a mi hijo, a mi mujer, no dan espacio. Pero no. yo te voy a hacer un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo rápido. En el PRM mañana Luis Abinader dice, no voy a ser presidente del PRM. Y yo sé, tengo la certeza, porque lo estoy viendo ahora con los candidatos presidenciales, que muchos se van a postular. Y tú dices, es posible más en el PRM que eso suceda, que tuviera una pluralidad de presidentes dentro del Partido Revolucionario Moderno, que nosotros verlo en el PLD o en la Fuerza del Pueblo. Imagínate este ejercicio, Simón. Mañana Danilo dice, venga otro. ¿Quiénes son los que pueden ser presidentes del Partido de Liberación Dominicana? ¿A quién tú le ves que tenga las condiciones? Que tú dices, bueno, puedes renovar ese partido, o lo puedes llevar. Bueno, lo que hizo el PRM, señor, el PRM en el 2018 tomó la decisión inteligente de renovar la cara partidaria. Oye, don Andrés Bautista. Joven, Paliza no llegaba a 40 años. Y Chuba, que son 2 estrellas de la política, ganadores de la política en su provincia son los matatanes. Pero ¿qué pasó? ¿Qué entendió el Partido Revolucionario Moderno? Que tenía que hablarle el lenguaje que quería la población dominicana. Renovación. Claro, una renovación política. Y buscaron un joven de apenas 30 y pico de años. Una estrella. Y a una mujer con muchas luces como secretaria general de un partido tan fuerte. Entonces, ese mensaje yo creo que le ayudó mucho al PRM para la parte del poder. Ahora, ¿por qué en el PLD vimos que tuvo una renovación? Johnny Pujols, yo no lo conozco, me han hablado muy bien de él, pero Danilo Medina. Yo lo entrevisté en otro programa y la verdad que Johnny Pujols es algo positivo para el PLD, se maneja muy bien. Desconozco su currículum, pero por lo que pude percibir de él, fue un cambio positivo, aunque lamentablemente siga dirigiendo Danilo Medina. Pero esa es la parte que yo quiero que tú me digas a mí. Entonces, secretario general, ¿para qué sirve? El presidente del partido sigue dirigiendo. ¿Y quién es? Danilo Medina. Desde el 2012, jalando los hilos detrás del PLD. Hizo molestarse a Leonel en el 2015, lo echa en el 2019 y ahora él sigue siendo el que controla todo en ese partido, decide quiénes son los candidatos, quiénes no son los candidatos, también decide. Entonces, imagínate que mañana le dan la oportunidad al PLD de tener ese relevo. Pudiese Simón de señalarme, aunque sea 3 dirigentes del PLD que dice, bueno, equiparando la distancia con Johnny Pujol, esta persona pudiese llevar al PLD a cambiar su imagen. Es que yo creo que sí va a haber una renovación, tiene que ser completa. Johnny Pujol está ahí, pero debe de haber habido otro presidente. Claro. Y no en el PLD hay muchísimos jóvenes brillantes. Tuve un Juan Ariel Jiménez ahí. Y hay muchísimos jóvenes que están ahí. Un candidato a diputado. Jorge Félix Pacheco. Mira, hay muchísimos jóvenes. Yo me la juego con Jorge Félix Pacheco, o de secretario general, o de presidente, porque, oye, lo que nosotros vimos con un muchacho que no está alineado, o sea, que piensa, que tiene ideas. Karen Ricardo, que tiene mucho tiempo en la política, es una persona es joven. Que llega a los 50 años. Y hay muchos jóvenes ahí. Víctor Fadul. También. Óyeme, le voy a sacar el corte y se lo voy a colocar porque me ataca mucho nuestro amigo del PLD. Pero
tiene que venir una renovación justa. Y otra renovación, ¿dónde tiene que llegar? A los miembros del comité político. También. Óyeme, la logia que dirigía este país, porque nada se hacía en este país si el comité político no lo aprobaba. La gente habla de las causales y eso. Mencióname unos cuantos de los que todavía están ahí en el comité político. Euclides Gutiérrez Félix. ¿Todavía? Sí. Y Monchi Fadul. Monchi Fadul. Lidio Cadet. ¿Cómo va a ser? Sí, Lidio ¿Lidio Cadet. está ahí todavía? Sí, Lidio Cadet está ahí todavía. Yo era un niño cuando Lidio Alejandrina, Cadet estaba Germán. ¿Me entiendes? Son personas que yo le escuchaba cuando yo tenía 8, 7 años de edad. Ah, no, la secretaria de Estado de Educación, el secretario de Estado de Interior y Policía, de Turismo. No. Entonces, ¿cuándo es que viene la renovación? Y si te digo lo de la Fuerza del Pueblo, es peor. ¿Cómo así? Sí, te digo así que es peor. Porque tenían aspiraciones. Gente valiosa. Franklin Rodríguez, un joven Sí, con mucha estuve luz. con él hace una semana en una actividad de un cumpleaños de un compañero y amigo en común y compartí con él y una persona. Una estrella. Sí, Muy afable. Muy afable. Tenía una persona aspiraciones, secretario general, que y tú- no lo dejaron. Que tú conversas con él y tú ves que es Radamés una persona Jiménez, preparada. que es el más leal de todo, de Leonel. ¿No lo dejaron? Ahora, Leonel es un tigre. Excúseme, presidente, le dije tigre, lo retiro. Pero, ¿cómo va a ser que usted me dice que su gente, suya, de su propiedad, aspira a secretario general? Usted dice, con una mano, no, ninguno. Peñita. Claro, no le hace sombra. Está fuerte. Entonces, yo quiero que tú me digas a mí, Simón, ¿cómo es que nosotros vamos a poder cambiar la percepción que tiene la gente de los políticos si los políticos siguen insistiendo en la misma Yo quiero fórmula? saber por qué tiene que ser Leonel el presidente de la Fuerza del Pueblo. Porque Luis Abinader nunca lo fue y llegó a la presidencia. Claro. Entonces, como que hay una mentalidad de que obligatoriamente tú tienes que ser presidente del partido, controlar todo para Sí. tú poder ser el candidato y Sí. luego ser presidente. Esa es como una teoría. Parece que el frenesí que da Fíjate. Miguel Valga. No, pero no que Miguel Vargas. Recuérdate que nosotros iniciamos el programa hablando de Joaquín Balaguer, que Sí. era el presidente del partido Sí, se murió con su y el presidencia. candidato. Y Juan Bosch pasó igual y entonces como que tienen todavía esa mentalidad. Yo creo que hasta el mismo hijo pudiera él ponerlo presidente del partido. porque Sí, él óyeme, no lo va a engañar. óyeme, pero, no, y te voy a Está dar bien, un te voy a dato. poner de presidente del partido y yo voy a Te ser voy a candidato. dar un Y si yo dato. pierdo, después va tú. Simón Y ya. Rodríguez, te tengo un dato. Accedí a una encuesta a nivel nacional de una firma prestigiosa, una persona a la que le tengo mucho aprecio, me llamó y me invitó a su casa, almorzamos y me mostró la encuesta. Todos sabemos aquí cuál es el primer partido, porque es el partido de gobierno, tiene también una fuerza importante, es el Partido Revolucionario Moderno. Nadie nos vamos a llamarlo engaño de eso. Pero tú sabes cuál es el segundo partido que más preferencia, visto por estos ojos. ¿Sabes cuál fue el segundo partido? PLD. Partido de la Liberación Dominicana, pero no por 2 puntos, no por 3 puntos, no por 5 El PLD puntos ha estado porcentuales. cogiendo fuerza porque Danilo Medina Pero salió a la calle. oye, Simón. Oye, escúchame esto, que esto es increíble lo que te voy a comentar. ¿Tú sabes por cuántos puntos? Por más de 10 puntos. Tú vas a decir, no, ¿cómo que por más de 10 puntos? Ahora, te lo devuelvo para atrás. En la parte de los candidatos opositores, Leonel es el que dirige la preferencia. Entonces, Sí. ¿qué es lo que te quiere decir? Que En la oposición. la oposición En la oposición tiene dirige la preferencia. Oye, en la oposición tiene Leonel la preferencia de la oposición. O sea, de todos los candidatos de los opositores, Leonel lo encabeza. Es muy cercano a Gonzalo, por cierto. Póngale ojo a eso, Gonzalo. Entonces, oye esto, Simón. Oye esto, lo que te quiero decir. Explícame. Yo te quería dar un dato antes que se me olvide. Pues dímelo, dame el dato. Yo te voy a hacer la pregunta ahora. Para mí, en mi persona, el presidente de partido más exitoso que ha habido en la República Dominicana es José Ignacio Paliza. Tú me preguntas, ¿pero por qué? Sencillo. José Ignacio Paliza va a cumplir el año que viene, cuando termine su periodo, 8 años como presidente del partido. Sí. ¿Y tú sabes cuánta victoria tiene? ¿Cuánto? Bueno, ganó en el 20 las 2 elecciones y ganó en el 24 las 2 elecciones. Son 4 elecciones. Sí. Y no solamente eso,
que también el partido va a gobernar por 8 años, porque ya está seguro hasta 2028. 8 Sí. años como presidente del partido y 8 años gobernando. Así que prácticamente, aunque no estén en el mismo Bueno, tiempo, con las elecciones de Carolina entonces y Paliza, entró un periodo exitoso de una racha se ganadora. va sin derrota. Sí, no, excelente. Pero oye esta pregunta que yo tenía. Bueno, la gente va a decir, bueno, no están cambiando el tema, un tema del otro. Pero esto es importante. ¿Cómo es que Leonel encabece los candidatos opositores o los precandidatos opositores por encima de su hijo? Lo vi, para que vayan anotando. Dejen en la campañita de dividir familia. ¿Cómo es que Leonel tiene la preferencia de la parte opositora y la fuerza del pueblo no crece en términos electorales como partido? No, señores, ¿me lo pueden explicar? Porque la base política, que antes era el PLD, la estructura se ha mantenido en el PLD. Fíjate que en las elecciones municipales y en la congresual el PLD sacó casi un porcentaje parecido a la Fuerza del Pueblo. El PRM, cuando fue a la elección en el 2016, sacó casi un 35%. ¿Cuánto sacó el PRD? Creo que hace como un 6, un 7 creo que fue. Sí. Así que ya había una diferencia abismal entre cada partido. Entre el PRM absorbió casi totalmente el PRD. Pero cuando fueron al 20, ¿qué pasó? El PRM se fue a 52% Sí. y el PRD pasó a minoritario. Nada. Creo que fue un 2%. Un 2%, un 1 y algo. Entonces, ya Buen análisis. hay un bloque amplio que es el PRM y el otro desapareció. Aquí en la Fuerza del Pueblo, ellos han atraído una buena parte del PLD, pero el PLD sigue siendo una fuerza. Oye, hasta que ellos no absorban al PLD, oye, no lo que se van a estoy convertir viendo, en una fuerza partidaria. Simón, oye lo que yo estoy viendo y seguramente Danilo Medina lo vio. Danilo Medina dice, esos votos del 24 fueron prestados. ¿Por qué? Abel Martínez no pudo concitar. No El generó voto opositor, no el voto partidario, no, Sí, el pero- voto opositor. Pues no generó pasiones. Exacto. Entonces, Cuando fueron al debate, Luis Abinader, que hay una persona que se ha convertido en un conocedor de la política sí, y una del estratega, Estado, una estratega. pudo estar con Leonel Fernández, que Sí. tiene un nivel académico y experiencia de Estado también. Entonces, él se vio un poco Eclipsado. Exacto. Creo que a pesar de eso, para lo que yo esperaba, hizo buen trabajo, pero, Sí, no, pero no. no al nivel de ellos. Y entonces Con ahí, todas las zancadillas que le metieron a Abel, mucho sacó, digo yo. Pero hay una cosa, algo que yo veo, Simón, y yo creo que tú te detengas a ver esto. ¿Por qué estamos viendo que en el PLD están surgiendo nuevos elementos? Nuevos elementos. Y le digo algo, tú quieres saber cuál es el candidato. Yo te dije ya el segundo candidato del PLD que está fuerte, pero ¿tú sabes cuál es el primer candidato del PLD que marca después de Leonel Fernández en el PLD? como en el PLD. Después de los opositores. después de los porque PLD yo vi que una marca. tabla de opositores, de candidatos opositores. Gonzalo Castillo. No, No. agárrate. Margarita Cedeño de Fernández. Bueno, ya no de Fernández, pero Margarita Cedeño marca segunda detrás de Leonel y primera en el PLD. Lo que le estoy diciendo a usted es algo grande. Pero ella no está en eso. Ella no está en eso. Bueno, un chin de agua. Simón sigue. El problema es que Margarita también se esperaba mucho de ella. Y en la consulta que ellos hicieron, aquella vez en el 2022 me parece, Sí. que se esperaba que ella, por lo menos, si no ganaba, quedara ahí peleando con Abel, vino a parar a un tercer lugar. Sí, pero espérate. Y ella dijo, yo aquí no. En esa consulta todos sabemos cómo fue las votaciones. La consulta sacó más votos que lo que sacó Abel en el 2024. Dejémoslo ahí. La consulta. Sí. ¿Cómo va a ser? Búscalo. Bueno. No, pero yo creo que en realidad Margarita la gente la percibe positivamente en el electorado. Una mujer que fue vicepresidenta, esposa de Leonel Fernández, y yo creo que no dudo que Márquez, pero dudo que si aquella vez ella no pudo ser la candidata, ahora se le hará más difícil porque tú tienes a un Gonzalo Castillo que no participó en la de 2022 y que fue el candidato que recuerda el PLD que hizo su militancia, mejor trabajo, que sacó un 37%, me parece que fue en el 2020. Tú tienes un Francisco Javier García
que nunca se había atrevido a aspirar y ahora todos sabemos que Francisco Javier, una persona que manejó campañas y que tenía un buen manejo de las campañas políticas y que sabe mucho de política. Tú tienes dos elementos y tú tienes también a un Abel Martínez que ya fue candidato y que está ahí. Abel marca el tercero, pero marca tiene bien. 3 personas, no sé si el que no marcó fue Francisco Javier, en la encuesta que yo vi. No sé si Domínguez Brito va a volver a participar, que le ganó a ella. Ni marca en las encuestas. Yo creo que a ella se le va a hacer difícil si se mete a eso, que no, yo creo que ella no va a joder. Lo que yo te estoy diciendo, algo importante, y con esto vamos a cerrar el programa, es que cuidado con Margarita. Señores, hemos llegado al final de este espacio, agradecidos. Denle a la campanita. Sí, bueno, en la parte de YouTube, señores, suscríbanse, denle like, comenten y denle la campanita de notificación. En nuestras redes también, Simón X Rodríguez, en Twitter y en Instagram y en Facebook. Emanuel.Rodríguez M en Facebook, Instagram y Threads, y en X, en Manuel RM _ o rayita abajo. Así que muchísimas gracias y les suplicamos retornar el próximo domingo para seguir nuestros encuentros. Esto es República Política por Teleunión, Canal 12. Recordarles nuestro canal de YouTube, República Política, a lo que le pedimos amablemente. Primero, encender la campana de notificación, suscribirse, darle like y comentar cada video. Para nosotros es importante conocer tanto el feedback y la retroalimentación que ustedes nos puedan dar. Ustedes son alguien muy especial y primordial para el éxito de este programa. Simón. Así es, suscríbanse a nuestro canal República Política, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos cada semana y denle like y comenten. Para nosotros es un gran placer trabajar para ustedes y que ustedes nos puedan apoyar por esta vía. Así es que síganos.